Hola, hola. Vamos por otra vuelta en moto por Misiones. El plan de hoy es conocer un salto que dicen que es muy lindo, con mucho potencial turístico, aunque no tan conocido ni explotado. Por lo menos no tan conocido para quienes no son de la zona de San Vicente, que ya anticipo me sorprendió, pero también muy buena la ruta para llegar. Tomé inicialmente la ruta nacional 12 hasta la localidad del Alcázar. Allí comienza la ruta provincial 11 que lleva hasta la ciudad de 2 de Mayo. Son 48 kilómetros de muy lindos paisajes rurales, curvas y contracurvas, para la felicidad del motero. A medida que vamos ganando altura en las sierras centrales de Misiones. ¿Cuántas historias y cuántos secretos tendrán estos lugares? Aquí, puntualmente, entrando algunos kilómetros por este camino, hay un oscuro secreto. No hay ningún cartel que lo indique, pero allí es donde escondemos la basura de todo el centro de la provincia. Allí en el corazón de Misiones y del Corredor Verde, donde nacen afluentes del arroyo Paranaí, que desemboca en el Paraná, allí es el destino final de la basura que generamos. Pero sigamos viaje. Vamos ganando altura, generosa naturaleza, aún con sus verdes sin estar a pleno en intensidad porque estamos saliendo en Misiones del invierno. Vamos a ver qué hay. Lindo lugar. Vamos a guardar todo. Galletitas para el mate. Dulce de rosella. Y dulce de mamón. Muy lindo lugar, muy prolijo, tiene muchas plantas y ya creo que no estamos muy lejos de 2 de Mayo.
Las galletitas que compré recién serían mi almuerzo en el Salto Golondrinas. Algunos kilómetros más adelante pasé por 2 de mayo. Le damos paso a la señora. Con 2 peques. El peatón tiene prioridad. El de la camioneta no lo considero así, pero bueno, aún falta mucha educación vial. Esas cosas, cuando vienen luces rojas, cuando tiene la luz roja prendida, es que hay que frenar. Se le conoce como semáforo. Y llegamos a la Ruta Nacional 14. Tomamos rumbo norte por 25 kilómetros hasta la ciudad de San Vicente. San Vicente es una ciudad bastante grande, creo. No la conozco mucho, pero tengo entendido que es bastante grande y pujante. Aquí tomamos la ruta provincial 13. Esta ruta lleva hasta el Soberbio, ya en la costa del río Uruguay, lugar por el que se pasa cuando vamos camino a los Altos del Moconá. Pero hoy esta ruta solo la recorreré por unos 10 kilómetros. Hasta la confluencia con la ruta provincial 221. Otra hermosa ruta para recorrer en moto. Veo por aquí, además de plantaciones de pino y hierba, también té. Luego de unos, habrán sido 5 kilómetros quizás por la ruta 221, llegamos a este camino vecinal. Ya solo faltan 3 o 4 kilómetros para el arroyo Golondrina y el Salto. El camino bien misionero. Bien liso. Tierra colorada, una zona húmeda, y esta tierra se vuelve un jabón. Tengo buenos tacos, pero siento que se desliza la rueda igual. Misiones es así. Ya donde el sol seca la tierra, no hay problema. Debe ser el puente de Arroyo Golondrinas. Estamos cerca del Salto. Sí, creo que es este. Wow. Vamos a ver si encontramos el Salto. También da para explorar, y también es una opción por lo visto para arrancarse en verano.
que se va al Salto. No hay ni un cartel. Ningún cartel. El camino sigue. Hay otra entrada. O sea, vamos a investigar. Hay bastante agua brotando de la tierra. Parece que estoy llegando del lado de arriba al Salto. Esta es la parte superior. Wow, qué lindo. Como decía en internet, llegar a la parte de arriba, superior, es fácil. Así que ahora a ver si podemos llegar a la parte inferior, llegar desde abajo, que creo que hay que caminar un poco más difícil la caminata. Ahí vamos. Hay unos cuantos pájaros. Esta planta que está aquí es caraguatá. El caraguatá ahí creo. Y eso se llama moto. ¡Qué bajada! No sé si en la imagen quizás no se llegue a apreciar, pero es una bajada muy empinada. Que en auto no recomendaría para nada hacerlo. En 4x4 sí. O en moto con taco. Moto apta para estos terrenos. Sí, pero con auto no. Acá hay algo de piedra suelta a la vuelta para subir. Vamos a tirar algunas piedras probablemente. Y ahora vamos subiendo otra vez. Y ahí estamos. Sí, esto quería. Esta es la idea. Wow. El famoso Salto Golondrinas. Creo que tiene ese nombre porque hay una época del año donde solían venir las golondrinas en su migración y anidar ahí en esa zona, la cueva, creo. Y se solía ver. Cada vez se ven menos golondrinas también en Misiones. Hasta aquí el paseo de hoy. Gracias y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Yo me quedo un rato más tomando unos mates. Hasta la próxima.